Hola, en el día de hoy venimos a explicarte una serie de circuitos dados en una guía de laboratorio de nuestra universidad. En este tutorial encontrarás 4 circuitos: un circuito paralelo a la fuente de voltaje, uno en serie, uno en paralelo y uno mixto. Estos circuitos están montados en el programa de simulación llamado Multisim. Este video tiene como fin explicarte cómo medir los voltios y las corrientes de cada circuito. Para esto utilizamos el medidor de voltaje y corriente del programa. Mi nombre es Ana y te explicaré el primer circuito, que es el que se encuentra paralelo a la fuente de voltaje. Para medir el voltaje, primero revisamos la polaridad de nuestro circuito. Como podemos saber, hacia arriba pasa el positivo, hacia abajo pasa el negativo. Conectamos el multímetro en la parte positiva a la primera patica, a la parte positiva de la resistencia o primera patica. La parte negativa del multímetro a la parte de la patica de abajo o la parte negativa de la resistencia. Luego de esto corremos el programa y como nuestro circuito está paralelo a la fuente de voltaje, nos va a dar el mismo voltaje. Asimismo, para los demás circuitos, sin importar el valor de la resistencia. Ahora te voy a explicar cómo medir la corriente. Para medir la corriente, primero revisamos la polaridad de nuestro circuito. Te recuerdo que hacia arriba es la parte positiva y la parte hacia abajo es la negativa. Entonces, para medir la corriente, interrumpimos nuestro circuito desde la parte donde sale la fuente de voltaje y conectamos la parte positiva del multímetro a la parte positiva de la fuente de voltaje y la parte negativa del multímetro a la primera patica de la resistencia. Luego corremos el programa y nos da el resultado de la corriente. Aquí sí cabe resaltar que va a variar el valor. Según el valor de la resistencia va a variar el valor de la corriente, porque recuerda que el circuito está en paralelo a la fuente de voltaje y así sucesivamente. Mi nombre es Hakel Josep Petit Romero y les vengo a hablar sobre el segundo circuito, que es un circuito en serie con 3 resistencias, y procederemos a lo que sería cómo medir el voltaje que cae en cada una de las resistencias. Para medir este voltaje, con el multímetro de nuestro sistema, de nuestro programa, ponemos el polo positivo en una pata de la resistencia y el polo negativo en la otra, y procedemos a medir lo que es voltaje. El voltaje que cae en la resistencia R1 es de 2.553 voltios. El voltaje que cae en la resistencia número 2 es de 3.83 voltios. Y el voltaje que cae en la resistencia número 3 es 5.617 voltios. Ahora pasamos al lado derecho a medir lo que sería amperaje o corriente, que se hace de la siguiente manera: se interrumpe el circuito con el multímetro, cerrando el circuito con el multímetro positivo en positivo y negativo a la resistencia, y procedemos a medir lo que sería la corriente. Corriente que cae en la resistencia sería de 2.553 miliamperios. Nuestra siguiente corriente sería de 2.53 miliamperios. Aquí lo que queremos demostrar es que la corriente en un circuito serie es la misma, entonces por eso pusimos los 3 multímetros, para que se evidencie que siempre va a ser la misma corriente en un circuito serie. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jeremy Romero y procederé a explicarles el ejercicio número 3, que es un circuito en paralelo. Para esto, empezamos con lo primero. Lo primordial es revisar la polaridad del circuito. Sabemos que la corriente en la fuente de voltaje está así: positivo arriba, negativo abajo. Entonces, como lo había explicado la compañera anteriormente, en paralelo el voltaje es el mismo, la corriente es la que varía. Entonces, basta comprobar el voltaje en una resistencia, que sabemos que va a ser igual a la fuente de voltaje y por consiguiente igual a la segunda resistencia. Corremos el programa y comprobamos que esto sea realmente cierto y que se cumpla. Aquí ven, el voltaje que marca son 12 voltios, igual a la fuente de voltaje e igual a la segunda resistencia. No es necesario colocar otro multímetro.
Pausamos el circuito y empezamos a mirar lo que es la corriente. Para la corriente podemos decir que, ojo, como dijo la compañera, el voltaje es el mismo en ambas resistencias o en todo el circuito, pero la corriente es la que va a variar según el valor de cada resistencia. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Empezamos a correr el programa, colocamos el multímetro, una patica arriba, ya lo explicó la compañera, interrumpimos el circuito, la parte positiva del multímetro a la positiva de la fuente y la negativa a la negativa a la positiva de la resistencia. Abrimos y nos está marcando como amperaje 12 miliamperios. Significa que esta resistencia de 1K está manejando una corriente de 12 miliamperios. Lo mismo aplicamos para la segunda, ubicamos aquí donde dice corriente y como pueden ver nos marca lo mismo porque son la misma resistencia. Mi nombre es Rafael Ramiro Ramírez. Les voy a explicar el último circuito del laboratorio de circuito. Entonces, este circuito, como lo podemos ver, es mixto. Pues vamos a proceder a calcular el voltaje de cada una de las resistencias del circuito. Empezamos por R1. R1 nos indica que el voltaje es de 5 voltios. Empezamos con R2. R2 nos indica que el voltaje es de 2.196 voltios. El de R3 el de R3 se dice que es de 2.804 voltios. El de R4 dice que es de 2.804 voltios. Si alguno pregunta que por qué es igual, pues porque los dos están en paralelo. Y se sabe que en paralelo el voltaje es igual. Empezamos después con R6. R6 el voltaje es de 5 voltios. R5, que el voltaje de R5 es de 3.321 voltios. Después pasamos a R7. R7 el voltaje es de 400.542 milivoltios. Y pasamos a R8, que el voltaje nos indica que es de 1.679 voltios. Y por último la resistencia número 9, que nos indica que es de 1.278 voltios. Ahora vamos a calcular la corriente de cada una de las resistencias. Empezamos por el lado izquierdo. R1 nos indica que tiene una corriente de 227.273 microamperios. De R2 tenemos una corriente de 467.29 microamperios. R3 tenemos una corriente de 280.374 microamperios. Para R4 tenemos una corriente de 186.916 microamperios. Pasamos a R5 del lado derecho, que tenemos una corriente de 3.321 miliamperios. Pasamos a R6, que tenemos una corriente de 2.273 miliamperios. Pasamos a R7, que tenemos una corriente de 852.216 microamperios. Y por último la resistencia número 8, se me pasaba, que la corriente es de 2.469 miliamperios. Y por último, ahora sí, la resistencia número 9, que tenemos una corriente de 852.216 microamperios. Eso fue todo. Gracias por su atención.